tenemos tan justificado que el equipo era plenamente autónomo que realmente lo que era contraproducente que nosotros volviéramos a entrar. Esto es humo, ¿no? O sea, esto es de primero de MBA, lo que te cuentan ahí en Harvard y no vale para nada, ¿no? Aquí lo que vale es facturar. Tú a la gente de la cultura no se la tienes que explicar, se la tienes que hacer vivir y se debe despedir a la persona que más te rinda en el equipo, pero que no encaje culturalmente. El founder tiene que dar un paso atrás para que otros puedan dar un paso hacia adelante, ¿no? Mucha gente como que dice, tengo miedo al fracaso, otras personas tienen miedo al éxito. Pero es que veo como una diferencia abismal de cuando éramos 5 a ahora que somos 10. Pues no me quiero imaginar otros tipos de saltos. Yo lo que quiero es que todo el mundo cobre más mañana. ¿Qué tiene que ocurrir para que lleguemos ahí? En este episodio contamos con Felipe Polo, CEO de Team Hackers. Felipe fundó una empresa de software que escaló hasta los 120 empleados en 3 países hasta su venta. Lo más interesante es que tanto él como su socio pudieron desaparecer de la empresa porque consiguieron un hito que muy pocos logran: delegar la ejecución por completo y que no dependiera de ellos. Ahora Felipe enseña a otros fundadores sus aprendizajes para que ellos también puedan construir un equipo autónomo y escalable. Por eso hemos querido traerlo a Descifrando Agencias, para desgranar y aprender sobre liderazgo y estrategia empresarial. Desciframos a Team Hackers. Esto es Descifrando Agencias. Soy Carlos Herrero, de Mr. Landon, y nuestro invitado es Felipe Polo. Bienvenido, Felipe. Hola, Carlos. Muchas gracias. Un placer tenerte por aquí. Felipe, nada, después de la presentación que te hemos hecho, introducción para nuestros oyentes, quería empezar un poco hablando del punto de partida de cómo has llegado hasta Team Hackers ahora mismo, ¿vale? Y es que hasta no hace mucho estabas dirigiendo una empresa de más de 120 personas en 3 países, pero se produce la venta y al día siguiente estás fuera sin toda esa responsabilidad, ¿no? Aunque bueno, ya hemos contado que con un bebé recién nacido que me dijiste. Entonces, ¿cómo vives todo ese proceso de pasar del todo a la nada? ¿Te afecta anímicamente? ¿Hay algún tipo de duelo, por así decirlo? Pues sí, es una muy buena pregunta porque ¿sabes qué ocurre? Que como en muchas situaciones hay ciertos estigmas, ¿no? Hay ciertos estereotipos, muchos clichés alrededor de eventos con alto impacto, como puede ser en la venta de una compañía. Y se asume que tienes un momento de felicidad plena y la realidad es que yo tampoco lo viví así. Evidentemente me considero muy afortunado y bueno, pues te cambia la vida en muchos aspectos, pero te cambió mucho más la vida que mi hijo naciera un mes antes. Eso por garantía, ¿no? Garantizado está. Entonces, lo que ocurrió es que nosotros realmente cuando estábamos haciendo crecer Guysmiths, siempre pusimos mucho foco en el equipo va primero. Y eso lo que significaba es que si yo me preocupo por el equipo y hago que el equipo crezca, el equipo me va a responder de vuelta, entre otras cosas, con un mayor compromiso y con una mayor implicación con el cliente y con el delivery, ¿no? Y esa fue nuestra experiencia. En ese tránsito de poner el foco en el equipo, poníamos mucho foco en ir creando nuevas posiciones, nuevas responsabilidades, nuevos sistemas, de manera que al final llegamos a alcanzar una autonomía plena, donde mi socio y yo pues quedamos completamente fuera y ahí emprendimos el proceso de venta. ¿Por qué cuento todo esto? Porque normalmente en una compañía el founder, pues cuando se vende, ¿no? El founder suele estar todavía muy metido, ya sea por, a lo mejor no estás en el día a día, pero clientes dependen de ti, grandes relaciones o tienes mucho know-how. Y lo normal es que un comprador para absorber ese riesgo pues diga, oye, pues tú te quedas aquí 2-3 años. Y eso es lo normal. Y nosotros lo que ocurrió es que tenemos tan justificado que el equipo era plenamente autónomo que realmente lo que era contraproducente que nosotros volviéramos a entrar, porque desempoderas, ¿no?, a todo el equipo que has construido, que por otro lado es el que va a continuar en el proyecto cuando yo salgo. Entonces no tenía sentido. Y mi socio al día siguiente salimos. ¿Qué impacto tuvo eso en mí? Pues efectivamente, como tú has mencionado, fue un duelo. Imagínate ir en un coche, ¿no?, a 160 por hora y de pronto freno de mano.
Porque eso es lo que ocurre. O sea, tú vas a una velocidad, tu vida va a una velocidad, tienes una serie de relaciones, tienes unas inercias, tienes unas dinámicas que de pronto desaparecen. Y a mí lo que me ocurrió es que me provocó un vacío tremendo. Una de las cosas que te das cuenta, ¿no? Todo este tema de la pirámide de Maslow, pues con una compañía lo ves, con tu propia vida lo ves, que cuando vas ganando escalones, lo que queda al final es el propósito. Somos muy afortunados el poder plantearnos un propósito porque significa que el resto de necesidades están saciadas, pero todo el mundo tiene una necesidad psicológica que en un momento dado se descubre alrededor del propósito. Oye, ¿yo para qué he venido a esta tierra? ¿O qué quiero hacer? ¿O qué siguiente cumbre quiero conquistar, digamos? Y yo no había hecho ese trabajo, ¿sabes? De reflexión. Entre otras cosas porque nunca di la venta por hecha. Ya sabes el cuento de la lechera, ¿no? Yo pensaba mucho en esos términos. Mi corazón y mi cabeza estaban en mi proyecto hasta que lo firmé. Y aún a día de hoy lo sigue estando, pero entiéndeme, ¿no? Estaba muy enfocado ahí. Y cuando salí, pues tenía que empezar a hacer los deberes. Y yo me sentí, pues, muy desorientado, ¿sabes? Porque por otro lado, pues, estaba el nene recién nacido. Entonces, mira, sinceramente tuve la gran fortuna de esos primeros meses suyos de vida, pues vivirlos plenamente, estando con él día y noche. Y eso para mí fue una gran suerte, no tener que preocuparme de nada en ese momento, ¿no? Pero luego se abrió ante mí un camino de búsqueda de qué es lo siguiente. Y eso pues fue complejo, fue un proceso. Y eso me llevó incluso a investigar muchísimo, ¿eh? De qué ocurre. Claro, a veces te consuela ver que el de al lado es igual de tonto que tú, ¿no? Entonces empecé a buscar más tontos y empecé a buscar historias. Y me costó mucho, pero di con 4 informes de encuestas a gente que había hecho exits y tal, sobre todo en el extranjero. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención y a la vez me causó alivio era que la media de tiempo que una persona cuando sale reencuentra dónde está su energía y cuál es su nuevo propósito puede ser entre 2 y 5 años. Y eso es un poco shock, ¿sabes? Porque dices, joder, sí, pero ya te digo, es la velocidad, no es pasar de un trabajo a otro. Tú no sigues con la misma actividad. Sabemos que emprender es toda tu vida, te has puesto un traje que va absolutamente pegado a ti. Es como si fuera lo más ceñido del mundo, ¿no? Y encontrar eso a medida pues requiere un tiempo y un proceso. Como muchas cosas en la vida, no se pueden acelerar, hay que vivirlas. Y como todo duelo, simplemente un duelo es algo que echas en falta, que valoras, que ya no tienes y que necesitas transitar. Y eso fue un poco lo que me pasó. Y bueno, has mencionado este periodo de 2-5 años, pero bueno, parece ser que creo que en 2, ¿no? Parece ser que has encontrado un nuevo propósito, que es de todo este aprendizaje que tuviste con tu anterior empresa, poder ayudar a otros founders, a otros fundadores, CEOs, con sus empresas, ¿no? Con Team Hackers, ¿no? Sí. Y de nuevo, eso fue resultado de un proceso. Es decir, yo nunca hubiera llegado a Team Hackers si no hubiera probado otras 1000 cosas antes. Yo esto lo aplico mucho históricamente en mi vida, que es cuando no tengo ni idea de lo que hacer, hago muchas cosas, ¿no? Y a ver qué pasa, porque vivo de ese feedback. ¿Sabes? Yo creo que esto es un poco quizá mi filosofía de vida, pero yo creo que vivimos todos con ciertas oleadas de motivación durante nuestra vida y que cuando no estamos conectados con un proyecto, con una idea, eso no nos da energía, nos drena. Y hay gente que tiene espaldas muy anchas, yo no. Yo mi primer trabajo lo dejé a los 6 meses, para que te das una idea, porque no aguantaba aquello. Yo no he nacido para aguantar. Entonces, esto realmente es algo bueno, porque no me hace conformarme. Solo ahí donde tengo un 9 o un 10 es donde me quiero quedar. Entonces, bueno, pues en ese momento se trataba de encontrar mi siguiente ola.
y me metí en cosas muy peregrinas. O sea, empecé a trabajar en distintos business plans para distintos modelos de negocios. Tuve 8 meses intentando desarrollar un SaaS. Tenía como 20 compañías apuntadas y demás, pero yo no estaba realmente conectado con esa idea. Yo creo que para mí fue un aprendizaje. Tú lo sientes, ¿no? Yo no te puedo explicar con palabras qué significa eso de estar conectado, pero todo el mundo yo creo que sabe lo que significa eso para cada uno. Y yo no sentía eso fuera coherente. Y ahí me estaban fallando cosas. Entonces, cuando eres capaz de entender cuáles son esos parámetros y el prueba y error te ayuda mucho, pues dices, por aquí no, por lo menos por aquí no. Y eso te da mucha información, ¿sabes? Ya vas descartando. Lo peor que puede tener el ser humano es infinitas opciones. Cuesta mucho decidir, ¿no? Y para que te das una idea, yo hasta estuve un tiempo, porque me gusta mucho la música, y dije, yo qué sé, me meto un tiempo a productor musical, a ver qué pasa, a ver si me mola ir por ahí. Y lo probé, dije, bueno, mira, esto no es para mí, me gusta la creación, pero no la parte técnica de estar ahí poniendo puertas de ruido, me aburría muchísimo. Y en fin, gracias al no, pues llegas al sí. Y para mí el punto en el que he llegado te hace todos los checks, ¿sabes? Tiene sentido, conecto con ello porque tiene un propósito superior a mí, que yo creo mucho en esa trascendencia y creo que portar esa misión dentro de una compañía es lo que hace que la gente realmente te pueda ver como un líder de una organización. Es que tenemos una misión aquí, ¿vale? Es importante relatar eso y encontrarla tú. Y a veces tú empiezas un proyecto y no tienes ni idea. Yo he empezado este proyecto porque me ha venido un cliente y luego 2. ¿Cuál es mi misión? La misión también es algo que se encuentra, ¿vale? Y se acaba entendiendo. Y los valores de una compañía también se puede hacer ingeniería inversa para entender cuáles son los valores. No porque yo lo diga, sino porque lo estamos haciendo ya. Entonces, para mí es muy importante ese propósito y a mí ayudar a otros a que se equivoquen menos y a que el mundo en general pueda ser más productivo, pues es una idea que me gusta mucho, ¿no? Y aparte también, fíjate, lo que pienso es que yo ahora pues estoy preparando muchas cosas de contenido y, o sea, tengo más cosas de las que puedo abordar, pero poco a poco. Pero para mí tiene también ese segundo propósito, que es que yo voy escribiendo y creando cosas para mi hijo. Que lo que yo he aprendido, mi experiencia, pueda quedar para él mañana en forma de vídeos. O sea, yo estoy pensando en una especie de testamento digital para él, ¿sabes? Me estoy apuntando todo lo que hago, lo meto en un Airtable, tal, y digo, mira, yo esto no sé qué voy a hacer con ello, pero ahí queda para él. Me parece una herramienta que tenemos hoy en día, ¿no? La digitalización, que de cara a este tipo de propósito de, oye, la herencia intelectual, digamos, que yo pueda dejar a mis hijos, pues es algo que también me interesa muchísimo. Qué bueno, Felipe. Oye, bueno, primero de todo me alegro de que hayas podido encontrar esa parte de propósito en este nuevo proyecto, donde me voy a aprovechar un poquito de ti, voy a ir tirándote un poquito del hilo de varios puntos que vemos en este bootcamp de Team Hackers. Has estado hablando sobre todo mucho de valores, más a nivel personal, pero mira, no sé si tiene que ver un poco en el momento en el que nosotros en Mr. Landon estamos, pero últimamente me encuentro mucho con el concepto de cultura de empresa. ¿Vale? Entonces, para alguien que está al frente de una agencia y tal vez pueda estar pensando, mira, yo bastante tengo ya con conseguir clientes, facturar el trabajo, gestionar equipo, como para encima pensar en esto de cultura de empresa, ¿no? ¿Cómo podemos explicarle la importancia de cuidar la cultura y el papel que juega dentro de una organización? Es una muy buena pregunta. Cuando yo empezaba a tener ya en el equipo un cierto volumen, empezamos a plantearnos todo esto de la misión, la visión, los valores, ¿no? Y yo decía, esto es humo, ¿no? O sea, esto es de primero de MBA, lo que te cuentan ahí en Harvard y no vale para nada, ¿no? Aquí lo que vale es facturar. Y en ciertos niveles, yo creo que ya con 10 personas la gente lo va intuyendo, con niveles de, no sé, 50, 70, 100 personas, ahí te das cuenta que la razón por la que una compañía funciona sin que tú tengas que estar en todo es, entre otras cosas, por las palancas culturales.
Cultura es... bueno, la cultura ya existe fuera de la compañía, ¿no? Tú tienes una cultura en tu familia. Yo tengo la cultura en mi familia que cuando entramos nos damos... Somos muy besucones. Hola, nos damos besos, nos vamos, nos damos besos. Yo con mis padres, con mis tíos, con mis primos, nos damos muchos besos. Es algo cultural. Tú vas a otra familia y eso no ocurre. Esos son comportamientos culturales que manifiestan unos valores. Los valores son esos pilares sobre lo que se construye la cultura. Y esa cultura es un conjunto de comportamientos que dictan lo que es deseable como sociedad y lo que es indeseable. Ejemplo, si mi valor, uno de mis valores, es la colaboración en mi compañía, mi cultura debe reflejar eso. ¿Cómo? Empezando del hiring. Que el hiring sea colaborativo ya está mostrando que la colaboración no es lo que dices, ¿no? Es lo que haces. Y de hecho, así lo vive la gente. Tú a la gente de la cultura no se la tienes que explicar, se la tienes que hacer vivir. Demostrarla. Y para eso tienes que operativizarla, ¿no? Y decidir en cada punto, oye, esto cómo lo vamos a hacer. No es que vamos a hacerlo, sino cómo lo vamos a hacer. A continuación, si tú tienes una persona en el equipo que, siendo tú una cultura colaborativa, es una persona tremendamente independiente en el quizás peor sentido, o sea, poco colaborativo, no ayuda a los demás, se preocupa solo de su trabajo, y tú consientes ese comportamiento, automáticamente lo que le estás diciendo al equipo es: no es verdad que la colaboración sea un valor, porque estoy consintiendo que este comportamiento ocurra, con lo cual la función del líder en ese aspecto es reforzar consistentemente la cultura a través del feedback, a través de políticas de compañía, a través de dar mucha claridad en los roles, en los onboarding, porque cuando tú refuerzas todo eso, lo que ocurre es que se provoca como una especie de coherencia que genera muchísima cohesión en el equipo. La gente desarrolla mucho más sentido de pertenencia, porque como estás reclutando gente afín a la cultura, así debería ser tu proceso de selección, la gente pertenece a una tribu de personas que siente el trabajo como ellos. ¿Y qué ocurre con eso? Primero, que se van menos porque se sienten muy pertenecientes, y segundo, se deben sentir muy reconocidos para que la gente quiera continuar desarrollándose. Pero es que además es más probable que traigan a otras personas muy parecidas a ellos, con lo cual las recomendaciones que te puede traer una persona del equipo cuando tienes una cultura consistente son de altísima calidad. Es muy difícil que si tienes una cultura muy clara y personas muy afines, la persona que te traiga no vaya a encajar por valores. Es muy complicado. Nadie se la juega a recomendar a alguien si no va a encajar, ¿no? Al menos culturalmente. Y luego está ese punto que veo que es muy extendido, que es que solo se puede despedir a una persona si rinde poco. No, también se puede echar y se debe despedir a la persona que más te rinda en el equipo, pero que no encaje culturalmente. O al menos tienes que entender que no hacerlo tiene consecuencias, tiene un impacto. Entonces estamos en el mundo del intangible, pues como cuestiones como el liderazgo, ¿no? ¿Qué es el liderazgo o cómo se articula? Entonces, parte de lo que yo intento hacer es hablar de estos aspectos, poniendo ejemplos concretos, para que se entienda que lo que eleva a una compañía, lo que la propulsa en determinados niveles de crecimiento, es la cultura y el know-how, por supuesto, y tus procesos y tus sistemas. Pero la cultura es parte de eso. Y siempre digo que que una compañía crece por producto, pero escala y se vende por equipo. O sea, llega un momento cuando tu producto funciona o tu servicio funciona y se entiende, lo que te eleva ya no es el producto, es que el equipo ejecute el crecimiento. Ya, porque ese mismo producto lo puede tener otra empresa perfectamente, entonces al final tampoco... Bueno, es que de hecho mi reflexión es que cuando lo que tú vendes son servicios, tu producto realmente es tu equipo. Qué bueno. Entonces, ves a las startups desarrollando productos y creando todo un foco
de infraestructura alrededor de mejorar el producto, y cuando tu producto es tu equipo, ¿cómo no vas a hacer lo mismo? ¿No? Es un poco como yo veo las cosas, vamos. No, desde luego con esto ha quedado claro de que si quieres crecer o escalar, mejor dicho, como has dicho, la cultura de empresa es fundamental. Me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto, ¿no? De que si tenemos a lo mejor una visión muy micro de, oye, esta persona me está rindiendo, ¿qué más da que no coincida con mi cultura? Digo, bueno, a lo mejor esa persona, si centras el foco en ella, puede parecerle un problema, pero a lo mejor de golpe otros 5 que hay a su alrededor empiezan a ser un problema porque efectivamente no hay esa coherencia que estabas hablando. Entonces, sí, efectivamente con esa persona en concreto, por muy bien que rindiera, te está generando un problema mucho mayor que el de una única persona, ¿no? Y esto me lleva a la duda de, por lo que has mencionado, además me ha gustado mucho, has dicho la cifra mágica de 10, que somos los que somos ahora en Mr. Landon, no sé si por eso también es casualidad lo que te decía, de que al inicio yo también era un poco como lo que has dicho de, sí, esto de cultura de empresa está muy bien, pero de cara a la galería, ¿no? Pero venga, que yo lo que quiero ahora es facturar y tener mis primeros clientes. La cultura de empresa ¿es algo que sí o sí se tiene que ir construyendo con el recorrido del propio negocio? ¿O puedes incluso como fundador tenerla muy claro desde el inicio y definirla? ¿O eso debería ser lo correcto? Yo, bueno, por partes. Me encuentro muchas compañías que afirman que tienen una cultura genial y que la gente está encantada, y eso está muy bien. Pero esto es como el amor de pareja. No te puedes dormir. Que tú lleves con tu pareja súper bien 3 años no quiere decir que te debas dormir. El amor hay que cultivarlo diariamente y la cultura también, porque debe adaptarse al crecimiento, debe adaptarse a las necesidades. Y además, la cultura también está co-creada por tu propio equipo. Es decir, los founders tienen la responsabilidad de sostener, clarificar, comunicar y potenciar esos valores y ir como quizás como las riendas del caballo, ¿no? Derecha, izquierda, paramos, pero debes dejar que el caballo vaya solo, vaya al ritmo y tú simplemente ir ajustando. Y ese caballo es tu equipo. Entonces, una cultura nunca va a ser predecible. Tú no puedes diseñar fácilmente lo que va a ir ocurriendo. Pero sí debe ser perceptivo a la gente que va entrando en el equipo, cómo cada uno puede ir aportando, qué preferencias hay, qué tendencias hay de mercado. También es importante esto. Y permitir que seas un facilitador de la co-creación de esa cultura, ¿no? Dejar que tu equipo, yo soy muy pro de empoderar al equipo, que ellos te van a decir el camino, te van a ayudar. Tú simplemente las riendas. Entonces, en resumen, buena cultura, ok, pero no te duermas. Hay que seguir evolucionando con el crecimiento, porque al igual que tus pilares de comunicación o tus sistemas o tus procesos no te van igual, la cultura pasa lo mismo, hay que irla ajustando. Y eso es un poco lo que yo plantearía, ¿sabes? Genial, Felipe. Otra cuestión que se me ocurre es que como fundador se suele decir que deberías estar centrado en buscar cómo aportar el máximo valor a tu empresa. Pero esto que a mí a veces puede sonar muy bien, sin más contexto, a mí es una frase que personalmente se me queda un poquito vacía y me gustaría que me ayudes como a ponerle solución, ¿vale? Entonces, lo que te diría es, ¿cómo puede un fundador descubrir cuál es su rol ideal dentro de su propia empresa? O sea, estamos cogiendo todo lo que suena a humo, ¿no? Y estamos viendo si podemos justo desumarlo un poco. Bueno, básicamente, un poco lo que yo cuento a otros founders es que tu equipo no se va a desarrollar si tú no te desarrollas primero en tu rol, ¿vale? El founder tiene que dar un paso atrás para que otro pueda dar un paso adelante, porque el founder es cuello de botella constantemente en el crecimiento. Entonces, para mí es importante identificar el rol, que nunca es uno. El founder lleva 25 sombreros a la cabeza. Identificarlos, y de eso es identificar cuáles pueden ser hechos por otras personas, que aquí el spoiler es que casi todos. Y segundo, cuáles son aquellos que disfrutan menos. O sea, para que una empresa sea sostenible y pueda crecer, es súper importante que el founder proteja su energía. Ya no solo en términos de productividad, salud,
poner límites, ¿no? Las horas, el deporte, el cuidarte, el dormir bien. Todo eso está muy bien, pero tú haces todo eso y luego llegas al trabajo y estás todo el día quemado porque estás haciendo cosas que no disfrutas. Eso no es sostenible. Entonces, alguna persona podrá pensar que es egoísta, ¿no? Deshacerte de las cosas que te gustan menos porque, hombre, eres el founder, ¿no? El último responsable de tu propio proyecto. Pero realmente, la tarea que a ti no te gusta, te garantizo que hay alguien en el mundo que le encanta hacer. Es decir, porque tú veas que algo es un marrón no quiere decir que para el de al lado lo vaya a ser. Tampoco quiere decir que no vaya a ser una oportunidad de crecimiento para otras personas. Entonces, que una compañía crezca depende en grandísima medida de que la mentalidad del founder también lo haga. Y eso pasa por ir descargándote de roles, desarrollando a tu equipo y llegando al siguiente nivel. Lo que encuentro muchas veces como reto, y esto es una cosa, no sé, un poco turbia, porque no estoy inconsciente, ¿no? A cada uno le dará por un lado, pero he encontrado cosas variadas. La dificultad a la hora de delegar a veces ocurre porque no se tiene una visión clara sobre lo que se quiere hacer. Y por lo tanto, ¿para qué voy a delegar si tampoco sé dónde ir? Entonces, inconscientemente, aunque estemos en el barro y enmarronados con 25 cosas, son 25 cosas que sabemos hacer. Entonces, inconscientemente, eso nos genera más comodidad que la incertidumbre de decir, ¿pero y qué voy a hacer yo ahora? ¿Y si lo hago mal? Si yo nunca he estado en esa altura. Si yo esto no voy a saber hacerlo. Entonces, todo eso, a algunas personas, poco por ir hablando, pues hemos llegado, ¿no? Y fíjate que es curioso que es... mucha gente como que dice, tengo miedo al fracaso, otras personas tienen miedo al éxito. Y esto suena como, ¿cómo se puede tener miedo al éxito? Pues es mucho más común de lo que parece y es mucho más profundo de lo que muchas personas piensan, ¿no? Si te va muy bien, ¿cómo vas a gestionar todo eso? ¿Cómo vas a gestionar el crecimiento? Ese vértigo de que en vez de 10 seamos 50. Ostras, si ahora estoy sudando para pagar las nóminas, ¿cómo no voy a sudar con 50? O sea, entonces, eso se resuelve aclarando tu visión. Aclarando qué quieres hacer con la compañía. Porque lo más normal del mundo es que yo hable con un founder y no me sepa decir a dónde quiere llevar la compañía. Y cuando eso no lo sabes, pues eres un actor reactivo en mitad del mercado, simplemente despachando lo que te llega. Estás haciendo cosas y según va pasando cosas, pues... Y entonces llega ChatGPT y todos cambiamos, miramos para otro lado y venga, vamos a hacer esto, porque ahora esto es lo... Bueno, pero eso, ¿cómo encaja con tu visión? No, es que yo lo que quiero es vender más. Ya, pero vamos a perfilar mucho mejor qué significa eso, ¿no? Porque al final es lo que digo, es tú te lanzas a andar. Dices, yo lo que voy a hacer es andar. Vale. Pero ¿a dónde vas? No es igual que te dirijas a Santiago de Compostela que a Cádiz. Y la importancia de la visión, muy a largo plazo, es que te permite decir que no a casi todo. Lo que no se alinee. El resultado de decir que no a casi todo es que concentras los esfuerzos en las cosas que sí te acerquen a esa visión. Entonces, todo esto es un espacio que a mí me encanta porque combina lo técnico con lo puramente humanista. Uh-huh. Como ves, al final hablar de cultura está muy pegado a hablar de sistemas, ¿no? Y hablar de visión está muy pegado a hablar de estrategia y de un business plan. Entonces, bueno, pues por eso es algo complicado de hablar, pero bueno, esto es un poco mi pensamiento sobre lo que planteas. No, pero me ha gustado porque además has saltado a la parte de delegar, que de hecho actualmente en Team Hackers, tengo aquí abierta la web, o sea, hablas de ayudar a otros CEOs y fundadores a aumentar la autonomía de sus equipos. Y esto lo podríamos traducir como delegar, ¿no? Que parece que todo el mundo conoce la teoría y que debe delegar, pero al llevarlo a la práctica no es tan fácil. Y muchas veces me pregunto, digo, ¿por qué es un paso
que les cuesta, bueno, perdona, me incluyo, que nos cuesta tanto a los fundadores a la hora de llevar a cabo. Y tal vez has dado aquí en una clave, ¿no? Decir, ostras, es que a lo mejor es esa parte de visión o de comodidad. Me siento muchas veces identificado que a día de hoy ya menos, pero en el pasado me ha ocurrido precisamente, y ahí me identifico con un vale, es que yo esta tarea que la tengo tan interiorizada y me resulta tan cómodo, me resulta satisfactorio o cómodo o como una zona de seguridad el llevarla a cabo, ¿no? Porque es como que bien la estoy haciendo, que bien estoy haciendo mi trabajo, cuando realmente es oye, que tú tienes que dejar de hacer esto. Como me ha gustado mucho la frase que has dicho antes de el founder tiene que dar un paso atrás para que otros puedan dar un paso hacia adelante, ¿no? Entonces yo me quito de aquí y ahora eres tú quien se va a encargar de ello. Y yo probablemente me tendré que enfrentar a nuevos retos para que la empresa siga creciendo, y esto genera miedo, genera lo que has dicho del éxito, ¿no? ¿Es miedo al éxito? No sé si es eso o a la incertidumbre que precede al éxito, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no sé si, por resumir todo esto, el primer paso entonces para empezar a delegar sería puramente cuestión de mentalidad. Hombre, desarrollar la mentalidad para mí es crucial. ¿Vale? Porque parece una tontería y de nuevo puede sonar humo y puede sonar... Pero es que es el primer paso, ¿no? Si una persona no quiere hacer algo, tú le puedes dar todos los recursos del mundo que no lo va a hacer. Y eso aplicado a ti como founder es lo mismo. Si tú no quieres, en el fondo, llevar la compañía a X facturación, X ambición, X número de personas, si tú en el fondo no quieres, no lo vas a hacer. Inconscientemente las decisiones que tomes te van a dar un resultado mucho más pequeño del que te podrían dar si tuvieras esa claridad. Y yo, founders que me he encontrado con una claridad pasmosa, ejecutan, ¿cómo te diría? Como arrollando, como tanques, porque lo tienen muy claro. Y todos los recursos y las energías van a la ejecución de tu claridad. Y no te entretienes con todo lo que hay alrededor, que es muchísimo, ¿no? Que es las cosas que realmente no importan cuando tienes clara una visión. Si no, ¿cómo vas a discernir entre lo importante y lo que no lo es? ¿No? Entonces, para mí la visión es súper crítica a la hora de decir, oye, mentalidad, claro que sí, visión, y luego cuestiones más operativas de cómo ejercer esa delegación. Porque una de las cosas también que ocurre es que la gente no tiene claro los roles que lleva. Y entonces, a veces delegar cuesta porque tú no ves cajas y compartimentos en tu cabeza, tú ves una maraña. Y entonces dices, ostras, a la velocidad que vamos, todo el rato operando, tal como... Mira, lo hago yo, que tardo menos. Pero es que eso no desarrolla tu equipo, ni desarrolla tu empresa. Entonces, ¿eso es bueno, eso es malo? No, depende de tu visión. Por eso no hay juicio. Yo solo trabajo con empresas que quieren crecer, porque a las que no quieren crecer, yo no les valgo para nada. ¿Sabes? Qué bueno. Pero yo sí que me da mucha pena que un equipo se quede en menos de su potencial. Porque muchos equipos tienen todo para triunfar. Y bueno, a veces soy muy cañero, ¿no? Con mis mensajes con los founders, pero porque meto el dedo en la llaga para ayudar a la reflexión. Y si tú no quieres crecer, no te quieres quedar así, está perfecto, no, yo no voy a poner, no, válgame Dios. Pero si sí que quieres y no lo estás haciendo, ¿qué te está faltando? ¿Qué creencia necesitas incorporar? ¿O qué creencias necesitas dejar atrás? ¿Qué necesita tu equipo empezar a creer? ¿Qué mensaje tienes que comunicar para llegar al siguiente nivel? Es que muchas veces está a una respuesta a distancia a este cambio. Qué bueno. O sea, menuda gente que nos está escuchando, tiene una labor de introspectiva con ellos mismos para poder esto de empezar a delegar. No es cuestión de un artículo con 3 fases de cómo delegar, sino que van a tener que hacer un ejercicio muy profundo para ver hasta dónde quieren llegar. Que lo vamos a dejar aquí porque como sigamos con este melón, al final acaba siendo esto un poco casi de terapia incluso. Podemos podríamos llegar a... Esto podría dar perfectamente para otro episodio. Quería saltar... Felipe, a ver qué opinas tú, porque
en el anterior episodio vino Daniel Casal, que es un gran conocedor del mundo de las agencias de publicidad y marketing, ¿vale? Y hablábamos de un estudio que hablaba de la alta rotación en torno al 30%, incluso el 50% en algunas agencias grandes, bien sea por fruto del estrés, la alta competitividad, el ritmo de cambio al que estamos sometidos en agencias, ¿no? Sin embargo, en tu anterior empresa he leído que teníais solo un 2% de rotación y obviamente pues esto es clave, ¿no? Si quieres crecer. Así que, Felipe, hablando claro, ¿qué nos estás ocultando para haber conseguido ese 2%? Igual es una mentira. No lo es. De hecho, pasamos una certificación de un sello que se llama Great Place to Work, que se puede googlear. Y bueno, nos comentaron en este sello certificador que no habían tenido nunca los números como los nuestros. Lo que hacen es entrevistar al equipo de manera independiente y de manera anónima para un poco medir culturalmente esas buenas prácticas y, bueno, pues todo esto que estamos comentando, valores, cómo te sientes, pertenencia, reconocimiento, etcétera. Y teníamos como un 98%, ¿no? de votaciones positivas. Ese 2% de rotación fue crítico para que creciéramos tan rápido. En un modelo económico donde para que tú vendas más necesitas tener más gente, nosotros llegábamos a tener 3 personas contratadas al mes. Para yo llegar a ese ratio, yo tenía que hacer unas 200 entrevistas al mes. La velocidad y la calidad para nosotros era muy importante en el proceso de hiring y, por supuesto, lo fuimos perfilando hasta la última coma. Pero no es lo mismo que yo contrate 3 personas para crecer que 3 personas para quedarme como estoy. Tiene un coste brutal la rotación porque pierdes el know-how, porque es un golpe moral para el equipo, porque genera un relato en el que si una persona, 2 personas, 3 personas se van, 4 personas se van, a la quinta le cuesta muy poco decidirse irse. Es decir, genera una inercia. Las compañías tienen tendencias. Lo importante es entender que cuando tienes inercia positiva, tienes que potenciarla mucho más. Y cuando tienes inercia negativa, tienes que intentar frenarla por todos los medios. Si tú piensas en un tren que va a toda pastilla, es muy pesado, este es el símil de una empresa muy grande, donde hay esas rotaciones, ahí es imposible frenar el tren. Lo único que puedes intentar es cambiar las vías para que el tren no se estrelle. Entonces, ¿por qué teníamos ese 2% de rotación? Que básicamente era estructural, anecdótica. Bueno, pues teníamos una visión con propósito, teníamos unos sistemas de reconocimiento, de pertenencia, tenemos una cultura muy trabajada, unos equipos muy empoderados, un desarrollo de compañía. Yo esto el otro día lo comentaba en LinkedIn, que muchas veces yo dudaba, ¿no? Si quería crecer o quedarnos así y tal. Me sonaba mucho la frase de este año no vamos a crecer, vamos a estabilizar. Eso nunca ocurría. La realidad es que crecíamos y íbamos. Entonces yo creo que esa es la clave, que una compañía tiene que... Es un avión que está en pleno vuelo y durante el vuelo tienes que ir arreglando y cambiando las tuercas y llenando el depósito porque el avión no puede parar. Y eso es complejo, pero eso no quita que es lo que toca, ¿no? Entonces, básicamente luego en retrospectiva lo que yo me he dado cuenta por encuestas también de clima laboral, que por supuesto hacíamos mucho, tiramos de muchas métricas, tenemos una cultura de reconocimiento y de gratitud muy fuerte, donde los compañeros, siendo la colaboración un valor nuestro, pues se recompensaba mucho esa colaboración, se reconocía, había una cultura de gratitud que es muy reconfortante y muy gratificante, ¿no? Que un compañero reconozca tu esfuerzo, te sientes reconocido. Y además reconocido de forma pública. Tenemos un sistema en Slack que hicimos nosotros mismos éramos desarrolladores, pues nosotros desarrollamos para nosotros. Un sistema como de karma virtual, ¿no? Y te da una puntuación y aquello era como muy engaging. Y ves, es otra manera de operativizar un aspecto cultural, ¿no? Vivimos con
con una cultura de gratitud y de feedback, no solo de mejora, también de, oye, haz más de esto que está funcionando. Y en definitiva yo creo que el engagement era altísimo por eso. Siempre en las encuestas laborales, fíjate, el salario quedaba como en tercer o cuarto puesto de importancia. Cuando la gente tiene unos mínimos sensatos, ¿no? Hay unos precios de mercado, hay unas necesidades, hay unos estilos de vida que tienes que cubrir, pero fuera de eso, estamos viviendo con unas generaciones que no son las de nuestros padres. Nosotros tenemos como líderes la responsabilidad de darle a la gente mucho más que un puesto de trabajo. Se nos exige mucho más. A nuestros padres tenían un trabajo y lo que querían era conservar el trabajo. Y eso de plan de carrera, reconocimiento, que me den feedback, eso no se ha visto en la vida. Hoy en día tenemos unas exigencias mucho mayores y me parece súper positivo que así sea, pero añade complejidad. Entonces, eso ponía de relieve que la gente, una vez que tiene un salario y un prospecto en un futuro de carrera, lo que valora es que se sienta perteneciente al grupo, que se sienta reconocido, que se sienta agradecido y que la empresa tenga un propósito y que vea que hay un futuro para esa persona. Entonces, lo que te decía antes que no acababa del post de LinkedIn, que lo duda muchas veces si ser pequeño o crecer, decía, pero me di cuenta de si yo no crecía, yo no podía ofrecer muchos mejores salarios, no podía ofrecer más desarrollo de carrera ni nuevos puestos, y eso tiene un coste. Entre ellos puede ser, por ejemplo, la rotación. Entonces, esto es un poco la razón de esos números. No, me parece buenísimo porque aquí lo que vemos es que como claves, ¿no? Por resumirlo así un poco, a la hora de mantener un equipo motivado y poder retenerlo, obviamente, como hemos dicho, aquí la gente tiene que pagar facturas y comer, obviamente, pero llega un punto donde si tú estás en un mercado y tienes un salario acorde que cubre tus necesidades y que más o menos en otros sitios te podrían pagar lo mismo o a lo mejor incluso menos, un poquito menos, claro, entran en juego otras cosas que son más intangibles, como bien has explicado, fuisteis capaces, ¿no? de reflejarlas, bien sea con este juego de karma, ¿no? que has comentado. Pero entonces has mencionado como que estaría el salario a lo mejor en tercera, cuarta posición. Entonces, por resumir, ¿cómo podrían a lo mejor ser, independientemente del salario, las tres claves más importantes? Has mencionado a lo mejor, ¿no? el propósito, volviendo un poco a mundo, cultura, empresa y tal, sería uno, el propósito, un buen ambiente, ¿no? Entiendo también ese sentimiento de pertenencia y demás. ¿Alguno más que nos estamos dejando ahí en el tintero? Yo hablaría de flexibilidad real. ¿Vale? La gente tiene unas vidas más complejas que hace años, especialmente si introduces el remoto, ¿no? Pues que crees, que cultives un entorno donde no solo es el remoto, también es cómo trabajas la asincronía, porque yo he visto equipos en remoto que dicen trabajo flexible, pero de 8 a 3 había técnicos que tenían una reunión detrás de otra. Hombre, puedes llamar de muchas maneras, pero flexible no lo puedes decir que es. No. Solo porque trabajas de 8 a 3, ¿no? No, es que las tardes ya, hombre, pero es que eso no es flexibilidad. Entonces nosotros eso lo fuimos refinando muchísimo, había gente en distintas zonas horarias en un momento dado, entonces acabamos trabajando pues tenemos unas horas core donde la gente tiene que estar conectada, las reuniones de sincronización tienen que ocurrir ahí y fuera de eso, todo de manera síncrona. No digo esa sea la fórmula, cada uno debe encontrar la suya, pero lo que traigo es simplemente que la flexibilidad es muy apreciada, ¿no? Ese salario emocional del que se habla, es que tú ayudes a flexibilizar, a lo mejor retribución flexible, pues quien tenga niños, que oye, la guardería, se te descuenta la nómina, te deduce la base de imposición, lo que sea. En definitiva, es trabajar para tu producto. O sea, nosotros, yo no sé si iteramos 4 o 5 veces en 3 años los beneficios sociales, por decir algo. ¿Por qué? Porque lo que yo quería era valor máximo dentro de lo que la empresa podía hacer, pero para eso tienes que preguntar, escuchar y, por supuesto, ejecutar cambios en función del feedback que te dan. No vas a preguntar y luego no hacer nada. Pero para mí eso es trabajar en tu producto. ¿Sabes? Pulirlo es ayudarle a que tenga éxito. O sea, yo tengo una teoría, es que todo el mundo quiere hacer el mejor trabajo posible. Yo no creo que haya gente mala, yo no creo que haya gente... Yo sí que creo que hay gente poco preparada, poco madura, juniors en algo, poco
con poco conocimiento en X materia, claro que sí, pero yo no creo que haya gente con mala intención. Y mi modelo mental, hablas de eso de mindset antes, es que como yo creo eso, lo siguiente que yo me pregunto es, bueno, ¿qué sistema tengo que crear para que mi equipo tenga éxito? Si tú luchas porque todo el mundo en tu equipo tenga éxito, yo lo que quiero es que todo el mundo cobre más mañana. ¿Qué tiene que ocurrir para que lleguemos ahí? Esa es una responsabilidad a la que no nos podemos esconder nosotros, porque nadie más lo va a hacer. Entonces, eso es un poco parte de mi discurso, ¿sabes? Muy cañero, porque yo sé que un founder tiene muchas exigencias, pero es que el resultado último de una compañía y de la eficiencia en la motivación de la gente y en el trabajo de la gente, en última instancia depende de un sistema que tú eres responsable de diseñar, nadie más. Dentro de eso, por supuesto, puede haber gente que no esté rindiendo o que no esté actuando dentro de los valores, pero para eso ya tienes otras herramientas. Oye, un feedback, un plan de low performance, despidos si se llega a un punto que, performance review, etc. Pero el sistema es tu responsabilidad. Tú tienes que crear un sistema que optimice el que la gente se equivoque lo menos posible, que la gente innove el máximo posible, generar una seguridad psicológica para que todo eso ocurra, que los fallos sean baratos y frecuentes, que se aprenda. Todo eso lo tienes que implantar tú. Nadie va a venir a dártelo, ¿no? Me ha gustado porque has mencionado distintas herramientas, entonces yo quería saltar un poco a, digamos que hemos hablado un poco de cómo retener al equipo, ¿no? Y vamos a imaginar que lo consigues. Oye, estoy reteniendo al equipo porque bien decías, hay un coste muy importante cuando quieres crecer y dices, ostras, si yo necesito contratar 3 para crecer, pero de golpe se me va uno, eso es una faena. Es muy distinto a se me ha ido uno y contrato simplemente para sustituirlo, ¿no? Y mantenerme como estoy. Entonces vamos a suponer que retienes al equipo y vas creciendo. Pero yo creo que aquí hay algo que es todavía más difícil, que es gestionarlo. Creo que cualquiera que esté al frente de un equipo, por pequeño que sea, sabe que gestionar a personas es un melón importante, por decirlo de alguna manera. Entonces, a este nivel de gestión, ¿hay alguna recomendación o si tuvieras que elegir 3 herramientas, ¿no? Que he visto que estabas así como mencionando, de feedback y demás, que para ti sean sagradas? Porque, no sé, siempre escucho que pues, si sesiones one-to-one o algún tipo de alertas que te puedan poner en atención y que deberías tener en cuenta. Bueno, pues por decir 3... sin duda el feedback. Y el feedback no es nos reunimos una vez al año, 2 veces al año y te digo que lo has hecho muy bien. No, el feedback es una herramienta que debería poder ejercer todo el mundo en tu organización. Que un compañero se lo pueda dar a otro compañero, que un compañero se lo pueda dar a su manager, que un compañero se lo pueda dar al founder. ¿Por qué? Porque primero, aprender a dar un feedback efectivo es una herramienta brutal de aprendizaje. Un feedback actúa bien hecho, un feedback actúa como espejo. Entonces, construir una cultura basada en la franqueza hace que te ahorres muchas incomodidades, muchas conversaciones innecesarias, que se elimine el juego político cuando creces, que se aprenda mucho más rápido, que te ajustes mejor a lo que la gente necesita. Entonces, claro que en los espacios de one-on-one das feedback, pero porque hay que esperar a un one-on-one. Oye, Carlos, tengo un feedback para darte. ¿Cuándo te parece bien que hablemos? ¿Cómo quieres que te lo dé? ¿Por escrito, hablado, nos juntamos en una cafeta? O sea, vamos a acordar primero cómo voy a darte ese feedback para que tú estés preparado, porque el feedback se da cuando la persona está preparada para recibirlo, no cuando te dé la gana darlo. La persona tiene que poder estar en condiciones de escucharte, si no, no puede ser efectivo. Entonces, eso para mí sería una herramienta. La otra sería ese one-on-one, ¿no? Incluso aunque seas pocos, con 2 tú ya puedes hacer one-on-ones, con 1 ya puedes hacer one-on-one, ¿no? La realidad es que ese one-on-one significa muchas cosas. Significa me preocupo por ti y por tu crecimiento y no tiene por qué ocurrir todas las semanas o todas... Yo además el one-on-one, bueno, pues según fuimos creciendo, que a lo mejor empecé a tener más team leads que gestionar y pues mira, chicos, tengo que pasar de 2 veces al mes a 1 vez al mes y según vas creando
capa de estructura, ya la gente va delegando el one-on-one, tú mentorizas a la gente cómo hacerlo, ¿no? Y les formas cómo dar un buen feedback. Yo creo que es súper importante. Y luego la tercera herramienta, te diría, son dinámicas de aprendizaje en grupo. Retrospectivas que pueden ser, nosotros hacíamos a nivel de equipos por proyectos, pero también a nivel de organización. Oye, ¿qué tal estamos? ¿Qué queremos hacer más de esto? ¿Qué queremos eliminar? ¿Qué queremos incorporar? Y esa es una excelente herramienta para, como digo, co-crear los componentes culturales, ¿no? Que luego la gente diga, pues es que esto está muy guay, deberíamos hacer más. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros, de esta retrospectiva, muchas ideas salían que acabamos implantando. Para nosotros era importante la innovación. No se puede quedar en que para mí es importante innovar y luego no doy espacio a ello, porque entonces no estoy apoyando ese valor, digamos. ¿Y qué hacíamos? Pues teníamos un espacio los viernes por la tarde. Nosotros, desgraciadamente, nos costaba mucho dar las tardes libres o los fines, o sea, los fines sí, quería decir los veranos, ¿no? El horario intensivo. Porque trabajamos mucho con clientes europeos y nadie entiende en el mundo que en España se trabaje hasta las 3 en verano y cosas así. Pero lo que hacíamos era dinamizar, oye, mira, pues la tarde del viernes, sí, es horario de empresa, pero lo vamos a dinamizar con iniciativas de crecimiento, ¿vale? Y de innovación. Entonces la gente tenía la capacidad de trastear, aprender tecnologías nuevas y venir y presentarlos de manera totalmente generosa. Oye, mira, me he preparado un pequeño workshop de no sé qué. Lo grabábamos todo e internamente, pues luego la gente lo reciclaba, volvía atrás, teníamos una base de conocimiento y muchas veces esa innovación traía ideas que acabamos implantando en proyectos y nos hacía mejor, ¿vale? Entonces eso salía porque en una retrospectiva tú eres capaz de preguntar, oye, ¿qué no está funcionando de estos espacios? ¿Qué tenemos que incorporar? Y la dinamización era constante porque al equipo le preguntas, ¿no? Qué bueno. Felipe, en este aspecto, poniendo un ejemplo real, ¿vale? Que me está ocurriendo en Mr. Landon. O sea, este final de año, la verdad es que está siendo un cambio a nivel organizativo en Mr. Landon bastante gordo. De hecho, además, justo esta semana empezaba abandonando la herramienta de gestión que teníamos y que me encantaba por algo un poco más a medida. Antes has mencionado Airtable, justo lo hemos montado ahí, o sea, pues una herramienta para nosotros porque sentíamos ciertas necesidades de información, control económico, reporting que estábamos echando en falta a nivel global. Pero además hemos reestructurado reuniones internas, comunicación entre miembros que trabajando en remoto, en nuestro caso, adquiere mayor relevancia. Y claro, esto lo pensaba y digo, ¿y eso que somos 10 personas? Digo, ya ves tú. Digo, pero es que veo como una diferencia abismal de cuando éramos 5 a ahora que somos 10. Pues no me quiero imaginar otros tipos de saltos. Entonces, no sé si es aquí donde tú tienes identificado que fallan muchas agencias u otras empresas cuando crecen en no ir adaptando esos procesos y comunicación interna con el equipo. Claro. Las empresas, cuando el desarrollo, ¿no? El ciclo de crecimiento, lo que ocurre es que hay momentos donde la empresa tiene margen para crecer con la infraestructura que tiene creada y cuando ese ciclo se ha agotado, la empresa se estanca, su desarrollo se estanca. ¿Y cómo se rompe ese techo? Reciclando la infraestructura. ¿Qué es esta infraestructura? Los sistemas de comunicación interna, los roles, la estructura organizativa, las contrataciones, los sistemas. Y un poco todo el mundo sabe de qué estoy hablando cuando estás ahí. O sea, la gente sabe que echan faltas. Puede ser que es que esto empieza a ser un caos, nadie se entera de nada. Bueno, pues eso que te está diciendo. Pues que tendrás que crear sistemas para entender qué piezas de información tienen que ir a cada cual y en qué tiempo. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues ya te pones con ellos, reconstruyes el sistema y de pronto ese cuello de botella lo has roto. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero cultura también, tu experiencia de empleado. Estamos teniendo mucha rotación. Empiezas a tener feedback, qué está pasando, y a veces pasa porque a lo mejor tienes que despedir a un manager porque se te está cargando al equipo y tú no lo sabías. Entonces, al final esos techos se rompen reconstruyendo tu infraestructura que pasa por todo esto que menciono, ¿no? Cultura, sistemas, personal, roles, cómo estáis estructurados.
y cuando ese techo se rompe, tienes recorrido para el siguiente. De hecho, hay una teoría que yo, a base de hablar con gente, verifico, ¿no? Más menos, que es un número, que es el número de Dumbert, que es este número que habla de la gente que es como tus amigos íntimos, gente que son amigos de segundo grado, conocidos, ¿sabes? Como que todo el mundo tiene 5 personas súper cercanas, 10 amigos, 20 no sé cuánto, 100 que ha visto alguna vez. Entonces, eso más o menos coincide con los ciclos de compañías. Y vosotros estáis en uno de ellos, Eso que empieza el primer techo, claro. Eso, perdona, digo, eso te quería preguntar, ¿no? De que estabas hablando de los techos y yo no sabía si, igual es esto, ¿no? Que si tenías como esos techos un poco detectados o estandarizados donde se suele ver que es necesario un cambio, que obviamente cada empresa es un mundo y habrá casos y casos, ¿no? Pero seguro, digo, sí. Algo me decía que algún patrón tenía que haber. Sí, y es casi físico el por qué ocurre eso, ¿no? Al final la ley de Metcalfe te habla de que en los nodos de una red, cada vez que introduces un nodo nuevo, las relaciones de la red crecen exponencialmente, porque por cada nodo incorporas toda la línea de comunicación de los anteriores nodos. Si en 4 metes un quinto, a los otros 4 tienen una línea más. Por cada uno añades a todos los anteriores. Es decir, que cuanta más gente hay, más complejo es mantener la comunicación todos a todos. Esto es sentido común, ¿vale? Pero esto viene de estudios. Y básicamente lo que tú puedes hacer es crear sistemas para mantener esa comunicación a raya. Mantener la comunicación a raya no significa liberar la información necesariamente de manera que todo el mundo sepa todo. Eso es complejo y además indeseable. Pero sí que es pensar, bueno, ¿qué sistemas tengo que crear? ¿Qué canalizaciones de información debo crear? También pensando en securización, pensando en confidencialidad y pensando que a la gente tú no le puedes dar toda la información porque se atora. Y eso tiene un impacto, que es que cuando empiezas a crecer, pues empiezan a escuchar cosas como: es que esto ya no es lo que era, es que yo antes me enteraba de todo y ahora ya me empiezo a no enterar de cosas. Y ahí entra la siguiente herramienta del líder, que es el relato. Tu equipo, hemos empezado hablando de un duelo, tu equipo también pasa por duelos, porque perder el status quo de un ambiente familiar que me mola, que me hace sentir muy cerca de la gente, me hace sentir como que somos un grupo de amigos, y pasar por perderlo porque la empresa crece, básicamente es un duelo. Y es el founder el que tiene también la responsabilidad de liderar emocionalmente ese cambio al equipo, acompañarle en ese duelo, explicarle muy bien lo que está pasando y, como todo duelo, acompañar. No vale dar razones, no vale estar ahí con ellos, darles apoyo y hacerles sentir muy seguros, ¿no? Y con mucha perspectiva en el futuro. Pero todas estas cosas pasan al crecer. Claro que hay techos y ya te digo, es casi una ley física y eso, ojalá que no sea vuestro primer techo, seguro que no. Y el siguiente pues está ahí a la espera, o sea que es... Vale, bueno, voy a estar, ya me sé qué responsabilidad tengo en este momento de rotura de techo, voy a tener que estar ahí acompañando, recibiendo feedback y sobre todo teniéndolo en cuenta, ¿no? y haciendo cambios efectivos para que la gente esté cómoda. En todo esto que hemos estado hablando, hemos hablado de cultura de empresa, del feedback, del equipo, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta o cómo cambia cuando hablamos de una empresa que tiene un modelo presencial, híbrido o en remoto? ¿Cambian mucho las bases o en esencia son las mismas? Yo creo que en esencia es la misma cosa. Lo que cambia bastante es cómo lo operativizas. Porque evidentemente nosotros teníamos un modelo híbrido, teníamos oficina en Madrid, pero el equipo estaba, fíjate, en Reino Unido, en Hungría, y luego dentro de España pues había sedes en Sevilla, en Valencia, en Barcelona, en Bilbao. Entonces, el modelo híbrido lo que tienes que hacer es que funcione. Tú no puedes decir, tengo una oficina de gente en remoto y a correr. No, hombre, ¿cómo acomodas eso, no? O sea, nosotros los eventos que hacíamos, por ejemplo, de un All Hands,
¿vale? Una reunión para toda la compañía. Yo podía estar en la oficina, pero, hombre, invierte en unas buenas cámaras, unos buenos micros, poníamos los ordenadores para ver las caras de la gente que estaba conectada, es decir, crea una experiencia integral para que no se quede nadie fuera, porque si no es muy impostado, no es real. Y evidentemente el trabajo remoto pues requiere también de llegar a esa maestría en el trabajo asíncrono, que me parece quizá mucho más relevante que el puro remoto. Yo creo que cuando consigues un trabajo asíncrono de muy alta calidad, ya el remoto es casi trivial, ¿no? Pero esas sincronicidades, bueno, pues a nosotros también nos traen los retos. Llevamos trabajando en remoto desde 2014 prácticamente, cuando empezó aquí a ponerse de moda un poco encima post-COVID y demás. Nosotros llevamos ya muchos años y ya sabíamos cuestiones como, oye, la salud mental con el tema de notificaciones, políticas de comunicación en chat como Slack, ¿no? Pues, oye, mantén el orden con los hilos, mantén los canales a raya. Si te vas has dejado de trabajar, ponte un emoji, cámbiate de estado, respeta estos tiempos. Bueno, pues son reglas saludables de este tipo de interacciones. Pero ya te digo, para mí eso es pura operativización. Los principios básicos son los mismos. Me ha encantado que menciones de que vosotros ya en 2014 creo que has mencionado que estabais en remoto, porque además, no sé, últimamente como que en el Discover de Android solo salen que salirme noticias de estudio demuestra que en 2027 prácticamente el teletrabajo se habrá acabado. Y yo, qué manía, o sea, no sé qué. Yo creo que cada cosa tiene sus ventajas, ¿no? Y sus desventajas. Yo estoy muy cómodo, no creo que se acabe. Probablemente haya habido un boom. Pero si algo más me gusta aparte del teletrabajo es que has mencionado muchas veces el tema de asíncrono. Y aquí quiero ser un poquito egoísta porque esto para mí es un reto, es algo que me llama mucho la atención, que me parece muy importante, sobre todo por esa parte que también has mencionado antes, que es parte de ese posible salario emocional de verdad dar una flexibilidad real a tus empleados. Sé que es un melón muy grande, seguramente, y daría también para otro episodio solo de asíncrono, pero no sé si una empresa que quiere empezar no sé si es posible hacerlo gradual y empezar a implementar este trabajo asíncrono. ¿Cuáles podrían ser los primeros pasos o al menos normas clave a tener en cuenta? Si es que se puede. Bueno, quizás los cimientos, ¿no? de poder empezar a trabajar en asíncrono pasen, lo primero, por tener un sistema de comunicación asíncrono donde los equipos puedan interactuar, y ahí puede ser Teams, Slack, lo que sea, Discord, cualquiera de estos. WhatsApp no, por favor, que veo algunas compañías con WhatsApp y está muy bien, sí, para hay gente que le gusta mucho WhatsApp. Cliente. Sí, no, por muchas razones, ¿no? Pero bueno, no entro ahí. Un sistema de comunicación asíncrono. ¿Asíncrono qué significa? Pues que yo no necesite que la otra persona esté al otro lado en el instante que yo mande el mensaje para tener una respuesta. Pero esto introduce un problema, que es las expectativas ante mi mensaje. Entonces, esto es algo que yo hablo mucho en la parte de comunicación interna, que es, oye, tienes que distinguir qué mensajes son efímeros, qué mensajes son un for your interest, ¿no? O sea, simplemente que lo leas y lo digieras, pero un mensaje efímero tipo, nos vamos a comer en 20 minutos, si lo lees dentro de una hora, no tiene sentido. Si mi mensaje es un for your interest, de, oye, Carlos, que sepas que hemos hecho tal cosa, pues a lo mejor tu SLA, ¿no? El tiempo que tardas puede ser hasta 24 horas, quizás. Me da igual, no hay una urgencia, ¿no? Si mi mensaje requiere de tu actuación en menos de 2 horas, tenemos que tener acuerdos de cómo vamos a utilizar la herramienta para que las expectativas de la respuesta no frustren. Porque claro, como la gente no se plantea diseñar esto, pues se ponen a utilizar las herramientas de cualquier manera. Y como no les funciona, la lectura es, el remoto es una mierda. En lugar de pensar, a lo mejor es que no lo estoy sabiendo hacer.
no estoy entendiendo que cuando tengo sincronicidad tengo a otra persona ahí. Pero cuando no la tengo, mis mensajes tienen distinta calidad, distintos tiempos, distinta duración, distintas urgencias y que no puedo utilizar los mismos canales. Entonces, eso sería lo primero, ¿no? Canal de comunicación, sistema de comunicación, políticas para determinar esto y luego, por supuesto, un sistema de tareas básico donde se vuelque todo el contexto de la tarea. Una mala práctica que veo en muchos sitios, o sea, una sana o lo que sea, ¿vale? Para crear tickets y que haya visibilidad de quién está haciendo qué. Pero una mala práctica que veo en muchos sitios es que la gente tiene la tentación de, Carlos, tú estás en la tarea 1, pues me voy a Slack y te digo algo de la tarea. Ponlo en el ticket, porque el asíncrono funciona excelentemente bien si el contexto queda paquetizado. Si tú me has dicho algo en Slack y luego por email y luego en el WhatsApp y luego en Asana, yo me vuelvo loco. Y ahí se generan errores, se genera lentitud, cuellos de botella. Entonces, un gestor de tareas bien contextualizado, dando instrucciones muy claras. Yo una cosa que hago a veces, si veo que la instrucción es un poco compleja, grabo un Loom, comparto la pantalla, digo, mira, todo esto que ves aquí he tardado 3 minutos y dejo el Loom y ya te he especificado la tarea que ves, ¿no? Ficheros asociados, todo el contexto al ticket. ¿Por qué? Porque tu yo del futuro, a lo mejor, tiene que revisar ese ticket para ver cómo lo hicimos hace 2 meses y hacer algo parecido. Entonces, si ese contexto ha quedado desperdigado, te estás perdiendo una oportunidad de mejorar la calidad de ese trabajo y además te va a resultar mucho más fácil delegar, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo empezar el asíncrono? Esas serían las bases. Luego hay mucho más sobre cómo haríamos reuniones, qué reuniones tendríamos, pero ya una buena práctica puede ser por las mañanas, te conectas, es decir, buenos días, equipo, estoy por aquí, tenéis disponibles. Equipo, de 12 a 1 voy a estar fuera, que lo sepáis. Hazte predecible. Si quieres flexibilizar tu equipo, tiene un coste, ¿no? Es que tienes que comprometerte a ser muy comunicativo con esa flexibilidad de cara a tu equipo. ¿Qué significa? Buenos días, una pequeña stand-up se puede hacer escrita. Yo hoy me voy a dedicar a esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor es asíncrono, pues a lo mejor una persona lo pone a los 10 minutos, otro a los 5 minutos, pero resulta que alguien lee algo que dice, oye, eso me va a bloquear a mí. Pues igual ya te escribo y aquí está la siguiente buena práctica que traigo, que es si algo se empieza a enredar en Slack, más de 2-3 mensajes, para y vete a una llamada. Porque también he visto literatura, párrafos, tal. O sea, aquí lo que digo simplemente es que lo pragmático es mucho mejor que lo formal. O sea, no hay reglas, tú lo que te funcione, pero que te funcione. Totalmente. Esto que acabas de mencionar me ha hecho mucha gracia porque también a veces ocurre un poco con la relación con el cliente, ¿no? Alguna vez que me he encontrado con un hilo de emails y digo, oye, no puede ser que para esta tontería, porque es una tontería de poneros de acuerdo, llevéis intercambiados entre los dos 10 emails para pegarle un toque, buscar 10 minutos para un meet y lo solucionáis, porque no tiene sentido que os sigáis. Algo está fallando que no os estáis entendiendo por escrito y no pasa nada, no es culpa de nadie, simplemente pues que a veces hay que facilitar esa comunicación, ¿no? Para ponernos en común. Me quedo tranquilo, Justo. Felipe, con muchos de los consejos que has dado porque veo que vamos a la línea correcta, creo que todavía nos queda trabajo, pero bueno, hay ciertas cosas que lo que te mencionaba antes, que estamos haciendo cambios y hemos ido un poquito en esa dirección que mencionabas y otros que me quedo ahí para reforzarlos. O sea que muchas gracias por tus consejos. Había una parte que también has mencionado antes de cuando sobre todo una empresa empieza a crecer mucho y se hace bastante grande, ¿no? Pues hablábamos antes de Guidesmith que erais más de 100 personas, ¿no? Entonces yo creo que llega un momento en que la empresa incluso, no sé si decirlo así, ¿no? Como que empieza a dejar de ser tuya y empieza a comportarse como un organismo vivo que ya no controlas tú solo, ¿no? Pues hemos hablado de mandos intermedios, equipos que tendrán sus conversaciones, ideas, surgen propuestas, cada uno dice una cosa y hay como corrillos, ¿no? de comunicación. Cuando esto se alcanza a este nivel, ¿cómo consigues mantener el rumbo cuando esto ocurre? Pues mira, gran parte del secreto está en la base de cómo has ido creciendo,
qué tipo de contrataciones has ido realizando, si has traído una visión clara o no. O sea, un poco con el ejemplo que te decía de ir a Santiago de Compostela o a Cádiz. Si mi equipo tiene muy claro que vamos a Cádiz, que además es buen destino, que a mí me encanta ir, ¿tú qué tipo de decisiones piensas que podrán tomar ellos de manera autónoma cuando tienen muy claro que vamos a Cádiz? Pues probablemente las correctas, porque le he dejado muy claro dónde vamos. Si yo no tengo muy claro si quiero ir a Cádiz o a Santiago de Compostela, a mi equipo le empodero, ¿no?, para que empiece a tomar decisiones. Mi equipo pues toma decisiones. Pero como yo no tengo muy claro dónde voy, pues algunas me parecen bien y otras me parecen mal y no sé decir al equipo por qué. Entonces, ese trasfondo del para qué hacemos las cosas y cuál queremos que sea nuestro destino es una de las claves para que el equipo pueda descentralizarse y ser realmente autónomo. Pero esto tiene sentido, ¿no? Si van a conducir el avión, tendrán que saber dónde vamos para que no nos frustre. Pero luego otra de las claves es roles muy claros, acompañar a personas que promociones, ¿no?, nuevos puestos de responsabilidad, enseñarles a hacer y a tener éxito en esas nuevas posiciones, porque nadie nace sabiendo ser manager, por ejemplo, y eso hay que acompañarlo. Y una clave para mí súper importante es tener métricas de negocio, tener un dashboard que el equipo pueda ver. Es imposible pilotar una nave si no sabes a qué altitud está, ni a qué velocidad vas, ni presión. Es imposible. Entonces, si tú tienes un KPI que es visible, que es transparente y se lo das a una persona, ¿no?, tú eres el owner de este KPI, entonces tú empiezas a gestionar el qué, no el cómo. Para mí no es importante cómo operativamente tú haces una cosa o la otra. Podrá ser más eficiente, menos eficiente, pero te dejo hacer y ya habrá tiempo de ir puliendo y de darte feedback. Pero te da una métrica. Entonces vamos a tener un argumento de conversación sobre si la calidad de tu trabajo se está acercando al objetivo o no, y qué hay que cambiar, o qué recursos necesitas, o qué acompañamiento necesitas para tener éxito, ¿no? Pero yo estoy gestionando que hay que llegar al 10 y sigues en el 6. No estoy gestionando a ver cómo has hecho la propuesta. Hombre, una propuesta, claro, que al principio, pues, igual he puesto mal ejemplo, pero entiéndeme, ¿no? No estoy en el detalle, sino que estoy en el resultado y acompañándote con mucho feedback y dándote recursos para que tengas éxito. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta de estar en esas latitudes, son otras las herramientas las que tienes que emplear. Pero es un proceso de madurez. Ahora a lo mejor en Mr. Landon tú lo ves como, guau, bueno, pues cuando estás... sí, pero de 10 a 15 a lo mejor no lo ves tan lejos. Pues ya está, es un proceso de madurez que se va poco a poco. Pero fíjate que otra herramienta que en esas latitudes es súper útil es la capacidad narrativa del founder. O sea, toda la gente tiene que estar constantemente contándoles el relato de lo que estáis haciendo, de lo que estás envisionando, de dónde estáis, de cuáles son vuestros retos, qué estáis haciendo bien. Es como una especie de feedback grupal lo que estoy diciendo, ¿no? Y tienes que acompañar ese relato porque la gente, cuando no encaja algo en su cabeza, lo rellena con deducciones, rumores, invenciones, preocupaciones. Entonces, cuanto más rellenes los huecos dentro de la cabeza de tu equipo, más seguros se van a sentir y más autoridad te van a dar. Porque la autoridad te la da tu equipo, no te la da tu título. El título te da el poder, pero no la autoridad.
Qué bueno, me encanta esta última parte, lo de rellenar, porque totalmente cierto. O sea, estoy convencido de mucha gente que habrán habido malentendidos o que incluso gente en empresas se sienta mal porque no tiene información por parte, bien sea del CEO o de su mando intermedio directo, ¿no? Entonces dices, bueno, al final se dejan llevar por el día a día y a lo mejor tiene una semana de mierda, con perdón, y malas experiencias o cualquier problema, llena todo y parece que eso es todo, ¿no? En la empresa en la que está, cuando realmente, si estuviera más acompañado, como bien dices, con esa parte de narrativa, que vamos, me lo he grabado ya a fuego, lo de dominar la narrativa, súper importante, pues el escenario cambia por completo siendo el mismo, ¿no? Felipe, vamos, yo estoy convencido de que quienes nos están escuchando piensan lo mismo que yo, pero para mí esto ha sido una auténtica masterclass, que estoy encantado. Seguiría aquí una hora más contigo, pero obviamente quiero liberarte, pero convencidísimo de que mucha gente le ha resonado muchas de las cosas que hemos dicho, muchos fundadores de agencias, y lo bueno es que todos estos puntos que hemos ido tratando, todos los abordas en el bootcamp de Team Hackers, así que si a alguien le ha resonado este episodio, desde luego le recomiendo que entre en teamhackers.es, ¿sí? Y que le eche un vistazo. Y para terminar, simplemente quería preguntarte, oye, ¿dónde podemos encontrarte? Teamhackers.es, ya lo hemos mencionado, no sé si eres muy activo en LinkedIn, Twitter o ¿dónde podemos encontrarte? Sí, estoy en LinkedIn, en Twitter y en Instagram también, Felipe Polo, y ahora mismo no me sé todos los handles, pero porque son diferentes en cada uno, pero Felipe Polo y por ahí estoy. Vale, Encantado de fantástico. hablar con cualquier Buscaremos... persona y compartir, vamos, que yo es algo que me encanta. Nada, pues dejaremos a las notas del episodio tus perfiles para quien te quiera seguir o ponerse en contacto contigo. Y nada, a ti que nos estás escuchando, te animo a suscribirte a Elemental, nuestra newsletter, donde además de estar al tanto de nuevos episodios, Felipe nos ha dejado una guía sobre cómo convertir errores en aprendizajes en tan solo 90 minutos. Así que si no quieres perdértelo, entra en mrlandon.com y en el menú tienes el enlace para apuntarte a nuestra newsletter, o directamente en mrlandon.substack.com. Felipe, muchísimas gracias por venir a Descifrando Agencias. Gracias a ti, Carlos, ha sido un placer.